Así como ahora es una institución la escuelita de fútbol. Cuando nosotros éramos chicos, lo que era una institución eran los picados, es decir, partidos de fútbol que no se someten a todas las regulaciones, que incluso tenían algunos reglamentos, por ejemplo, pactados de antemano y a veces pactados después, entonces generaba muchas dificultades, como por ejemplo el no vale gol de rebote, cuando estaba jugando en un espacio muy chiquito, que puede ser, por ejemplo, el patio de adentro de la iglesia de Adrogué, donde jugaban los hijos del pastor. A mí me contaron esto, no digo. Y cada tanto mandaban la pelota a alguno de los vecinos y eso traía problema con los vecinos, aunque el vecino que teníamos a un lado, donde siempre iba la pelota, era un juez federal y era un hombre muy culto y jamás dijo una palabra fuera de lugar. Lo que hacía era, iba al fondo, nos traía la pelota y nos decía, acá tienen chicos, y nosotros, gracias Señor, y nos volvíamos en un marco de completa educación. Para seleccionar los equipos en esos famosos picados, donde todos eran del barrio, por decir algo, a veces había alguien que venía y decía, acá traje, este es el Carlito, mi primo, que vino a visitarnos, dice, ¿puede jugar? Por eso la pregunta era porque el que tenía autoridad en esos picados era el dueño de la pelota. Él determinaba muchas de las cosas porque era tan fácil como si se enoja, se va y se lleva la pelota y nos quedamos sin jugar. Pero también se podía jugar con pelotas hechas con trapos, la famosa pelota de trapo. Vos agarrabas una media, si fuera una media de esas stretch de nylon, le metías adentro trapos viejos y quedaba más o menos redonda, ya con eso se puede jugar, se puede gambetear y de hecho algunos de los más grandes futbolistas que tuvimos tenían esa habilidad que te da aprender a maniobrar una pelota de trapo antes de maniobrar una pelota eh, reglamentaria. Unos chicos que conocimos, que eran de Bursaco, que eran re pobres cuando éramos chicos ahí en la iglesia, el padre de ellos era talabartero. Entonces cada tanto alguien le traía una pelota para arreglar, pero los chicos nunca tenían una pelota para comprarse. Así que ellos fueron empezando a garronearle al padre los retazos de suela que el padre tenía y se terminaron haciendo, compraron la cámara y se fueron cosiendo ellos como lo veían hacer al padre, se cosieron una pelota que el cuero era suela, suela cosida como de zapato, pero le dieron la forma de copiando los gajos de alguna pelota que le llevaban a arreglar al padre y se hicieron su pelota. Y el problema es que la pelota pesaba como 5 kilos, era grueso el cuero. Entonces, cuando jugaban con esa pelota, no podían tirar tiros libres, nada, y tampoco cabecear. Nosotros a veces pensamos, ¿cómo era la selección? Ya me estaba olvidando de eso. Se ponían de frente dos líderes naturales de los grupos que iban a armar los dos equipos contrincantes y entonces se ponían frente a frente y decían, pisémosla, bueno, listo. Entonces se ponían de frente y avanzaban, tocándose, poniendo el talón en la punta del dedo gordo del otro pie y avanzaban un paso a la vez, juntos los dos contrincantes. En el último paso, uno de los dos pisaba el pie del otro. Ese elegía primero. Era el privilegio para elegir al más bueno que había ahí de los jugadores de fútbol. Entonces empezaban fulano, y yo fulano, y yo fulano, y yo fulano, así hasta que se constituían los dos equipos y así comenzaba el partido. Muchas veces nosotros, las personas, tenemos la idea de que Jesús, cuando eligió a los discípulos, miró en el santoral y buscó las personas más extraordinarias de fe que había y dijo, bueno, voy a invitar a que sean parte de mi equipo a fulano, a fulano, a fulano, a fulano. La verdad es que no. Hay una cosa que tiene, que la voy a mencionar porque tiene una importancia trascendente para vos y para mí.
que no somos extraordinarios. Yo sé que no soy extraordinario, de ninguna manera. Y yo sé que vos no sos extraordinario. Nosotros nos hemos criado con historias de gente extraordinaria. A mí me encantaba leer, por ejemplo, qué sé yo, la biografía de San Martín. Y vos ves que la biografía de San Martín, que la escribió, cuando vos la lees, lees la biografía de uno que se entusiasmó con San Martín. Y entonces te cuenta una historia donde él desde la cuna era un mesías prácticamente. Edison era un mesías. Einstein era un mesías y así muchos otros. Y algunos eran como mesías malos, como Hitler, una vida extraordinaria. Entonces vos veías esas vidas tan lejanas a las vidas nuestras que dabas por sentado que había un mundo de una categoría de personas extraordinarias que te inspiraban, pero que vos finalmente eras el último orejón del tarro. Nosotros pensamos que Jesús eligió a los apóstoles porque tenían unas características extraordinarias. Y yo quiero leerte en Juan, capítulo 1, el principio del ministerio de Jesús, que no fue así. Y aparte que Jesús no iba por la calle mirando personas y decía, a ver vos, seguime, sino que Jesús llamó a gente que conocía. Eh, eh, para entender esto, en vez de ser un estudiante que nacido en Nueva York, que está estudiando en el seminario, tenés que ser una persona que ha conocido cómo se vive en los pueblos chicos del interior. Jesús se crió en pueblos chicos del interior y curiosamente los seguidores que él eligió eran de ahí. Es decir, él los conocía, tenía un conocimiento de ellos. Y esa gente de pueblo chico del interior no eran extraordinarias, eran el Choli, el Carly, el Pituto, el José, el Gómez, los nombres que se usaban para armar equipos de fútbol. La diferencia no está en qué calidad tenía esa gente, sino qué calidad tenía Jesús para con esa gente armar una iglesia. Al día siguiente, Juan, el apóstol, perdón, el Juan el Bautista, estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos, de Juan el Bautista. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba. Y aquel mismo día se quedaron con él. Se autoinvitaron. Eran colados. Eran como las 4 de la tarde. Dijeron, bueno, vamos a hacer unos matecitos. Y se colaron. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos, que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Porque Juan predicaba a Cristo. Y entonces cuando Juan les dijo, ese que pasa ahí, ese es Cristo, lo siguieron al toque, sin decirle a Juan, discúlpame, nos vamos a ir con él porque él es el Cristo. No, no, no. Juan estaba contento de que habían entendido su mensaje. A esto lo agregué yo. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Hay un juego de palabras ahí en su idioma que ellos hablaban en el pueblo. Y la palabra de Jesús sobre Pedro realmente es reveladora para él. Hace juego con la palabra Petros, y que quiere decir piedra, y en su idioma propio, Cefas, que quiere decir roca, como enfatizando el hecho de vos sos un cabeza dura, pero yo te llamo para que vengas en pos de mí. Eso fue Juan 1, 36 al 42. Para decirte, cuando Jesús lo llamó a Pedro,
era un tipo cabeza dura que de casualidad se encontró con su hermano, que de casualidad se había encontrado donde vivía Jesús, que de casualidad había descubierto que era el Mesías y le dijo, ¿sabés que encontramos dónde está el Mesías? Ah, no me digas, ¿dónde? Fueron y Cristo dice, lo miró. Yo quiero enfatizar ese pensamiento. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón, serás llamado Cefas. Yo quiero que vos mires y te des cuenta que Jesús te está mirando fijamente. A vos sí, a vos mi querido último orejón del tarro, como a mí. Juntos ahí en el fondo del tarro, Jesús mira y nos dice, vos sos tal cosa, pero vas a ser, si me seguís, tal otra.